Todo lo que claramente imaginamos, ardientemente deseamos, entusiasta y responsablemente emprendamos, inevitablemente sucederá. Walt Disney. Hola, bienvenidos a Avanzando Podcast. Te saluda Dulce Rocío Cepeda y el día de hoy me encantará compartir contigo un término, una filosofía o una técnica, una estrategia que escuché hace poco y es vivir una vida por diseño. Quizá hemos escuchado que en aquello que nos enfocamos es lo que haremos crecer. Es, por ejemplo, donde ponemos nuestra atención, ahí ponemos nuestra energía. Quiere decir que en lo que nos enfocamos, naturalmente, ahí va a caer nuestra concentración y nuestros esfuerzos, consciente o inconscientemente. Nuestra energía se dirige a ello, permitiendo entonces que a eso que nos estamos enfocando crezca, se expanda y evolucione. Como seres humanos tenemos una capacidad única que no se le da a nadie más de los seres en el universo. Y es la imaginación. La imaginación es un principio para empezar a crear. Y eso lo tiene el ser humano. El ser humano sin duda tiene ese IVA, que es literal en términos, como en los términos contables y fiscales, es un valor agregado que no se mide en dinero propiamente, sino como seres humanos tenemos la inteligencia, la voluntad y la afectividad, ese IVA, ese valor agregado que nos da el potenciar, son potencias literal que están ahí. A veces decimos, es que no tengo fuerza de voluntad o no tengo la voluntad para hacer esto o cual cosa. Bueno, mejor falta motivación, pero la voluntad ahí está. Es importante entonces identificar de qué estamos hechos, cómo estamos diseñados y las capacidades que tenemos a nuestras manos para poder ejercerlas. Y hablar de vivir una vida por diseño es precisamente poner en marcha todas estas capacidades que tenemos como seres humanos. Es tomar las riendas de la vida misma, es asumir un compromiso, es dejar de vivir la vida en piloto automático. Quizás si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a la mayoría de las personas si saben a dónde están dirigiendo su vida, quizá todas pudieran decir que sí, estoy estudiando para lograr esto, o quizá ya terminé, estoy trabajando, quiero llegar a esto, pero pareciera sencillo. Pero si nos ponemos a pensar realmente hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos diarios, pareciera que nos dejamos llevar más bien por rutinas, por cosas muy establecidas y no nos detenemos a sentarnos y planear literal, hacer un diseño. Como cuando vamos a hacer una casa, creo que lo mínimo que debemos tener es noción de qué tamaño, cuántas recámaras, qué espacios vamos a tener cuando vamos a hacer un viaje, por ejemplo, hacia dónde vamos a ir, dónde vamos a hospedarnos, qué queremos visitar. La vida día a día debería de tener un proyecto y a veces no lo tenemos. Y el diseñar nuestra vida me pareció muy interesante porque no es diseñar nada más una vida a nivel empresarial, que es perfecto, a nivel profesional, que está muy bien, sino a nivel de todo lo que nos compone como personas, a nivel familiar, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel profesional. Y poco nos detenemos a ver si realmente lo que estamos haciendo día a día nos lleva a cumplir o a lograr lo que nos hemos propuesto en algún momento dado. Y aquí lo complicado es que lo podemos tener en mente, pero si no lo planeamos, lo diseñamos, lo escribimos, lo revisamos día a día, pues difícilmente se puede lograr. Cuando yo escuché por primera vez este término de vivir una vida por diseño, se lo escuché a un empresario muy importante que él narraba su historia y su testimonio de una quiebra que tuvo en su vida donde perdió prácticamente todo. Y en esta quiebra, bueno, también la relación con su esposa y su hijo era muy mala. Y cómo
en ese intento de rescatar y de salir adelante de una depresión y demás, empezó a escribir y a empezar a enfocarse en aquello que él anhelaba, deseaba y visualizaba. Y principalmente no era propiamente nada más en una cuestión económica, que era lo más delicado que estaba pasando tras una quiebra y los compromisos económicos que tenía, sino también en su relación con su esposa, con su hijo. Y eso me llamó mucho la atención porque creo que vivir una vida con diseño puede ser mucho también en una óptica de emprendimiento, pero también una óptica, aparte de profesional, de todas las esferas que nos componen, de cómo me visualizo en 5 años, en 10 años, en 15 años, lo que quiero lograr. Y lo que se me hizo más interesante es que obviamente cuando él estaba compartiendo esta experiencia ya habían pasado 10 años y justo todo lo que había escrito se había logrado. Y no es magia, sino es precisamente esta capacidad, este gran poder que tenemos los seres humanos. Y hablando de nuestro gran amigo, el cerebro, ese genio de la lámpara mágica del que hablamos en el episodio 2 de Avanzando Podcast y que te lo recomiendo, me encanta una frase que escuché de una psiquiatra que quizá conoces y a quien admiro muchísimo, que es Marian Rojas Estapé. Te recomiendo mucho escucharla y sus libros, por supuesto, que menciona que la mente muestra lo que el corazón desea. Y esto se debe precisamente a que en nuestro cerebro tenemos un rastreador, que es el sistema reticular activador ascendente, que hace que nosotros filtremos lo que llega a nuestra mente y que nos quedemos con lo que es importante para mis metas. Es el encargado de activar la posibilidad de que nos sucedan cosas buenas. Es como el claro ejemplo que cuando tú te quieres comprar un carro, no sé, le echas el ojo a un Bocho, qué sé yo, o a un Mercedes o a un Volvo y lo detectas y ves todos los carros que se te cruzan, es ese carro que tú anhelas. Es precisamente cómo va funcionando la mente, y el vivir una vida por diseño es precisamente eso. No nos dé miedo agarrar una hoja, escribir, plasmar y literal poner qué quiero en mi vida profesional, qué quiero en mi vida familiar, qué quiero en mi vida espiritual, qué quiero en mi vida social, y todos los días repasarlo, escribirlo. Y como les digo, no es magia, sino también es asumir un compromiso y una responsabilidad para ello. El primer paso determinante para diseñar una vida, para tener una vida por diseño, es realmente preguntarnos qué quiero lograr, qué quiero ser, cómo me visualizo, y describirnos físicamente, económicamente, socialmente, espiritualmente. Y no se trata solamente de mencionarlo o de imaginarlo, sino de plasmarlo, escribirlo. También tiene un impacto muy positivo el escribir, el dibujar. A veces nos estamos acostumbrando mucho al teléfono o a la computadora, pero el cerebro lo gestiona de manera distinta si lo haces a mano. El poder hacer un dibujo, el poder escribirlo exactamente y detalladamente. Y es, ok, ¿cómo te visualizas en 20 años o en 15 años, inclusive en un año? Y obviamente para decir quiero llegar a tal estado físico, mental, espiritual, económico, social, también parte de cómo estoy ahorita, cómo me encuentro ahorita, qué capacidades tengo ahorita, qué cualidades, qué habilidades y también qué áreas de oportunidad tengo. Y aquí me encanta porque es también todo un ejercicio de autoconocimiento, y el autoconocimiento nos lleva mucho a la autocomprensión. Cuando nos empezamos a autocomprender desde el autoconocimiento, podemos ser más empáticos con nosotros mismos. Se me hace paradójico que actualmente hablamos de empatía, de ponernos en los zapatos del otro, cuando a veces no hemos aprendido ni siquiera cuáles son nuestros propios zapatos.
Por eso también el hablar de una vida por diseño creo que es muy valioso, porque nos lleva necesariamente a esa autocomprensión que hablábamos, de ubicarnos en qué momento estamos de nuestras vidas, cómo estamos en todas estas áreas que ya hemos platicado. Y eso es un ejercicio muy valioso para determinar o impulsarnos hacia dónde queremos estar. Algunos consejos súper prácticos para dejar de vivir en ese modo automático y empezar a diseñar nuestra vida es principalmente planear nuestras mañanas. Y de verdad, hay que hacernos de nuestras libretas, de nuestras hojas para escribir lo más que podamos. Y planear nuestras mañanas es iniciar intencionalmente nuestros días. Las mañanas van a determinar nuestro día, van a ser ese precedente de cómo va a ser nuestro día. Y precisamente si lo planeamos, sé que a veces hay cosas que salen de nuestro control, pero en un momento dado, si lo tenemos planeado, lo podemos estar revisando, lo podemos estar corroborando. Inclusive, precisamente la vida por diseño, cuando lo escribimos, lo plasmamos en papel y todos los días lo revisamos, lo leemos, se va a ir construyendo. Algo también bien importante es cuidar nuestra energía, poner alarmas que nos recuerden si estamos viviendo nuestro día conforme al plan que hicimos, ¿no?, de cada día. Actualmente yo creo que uno de los mayores retos es el teléfono celular, que nos distrae, que nos hace perder enfoque, que nos hace perder energía. Es importante soltar ese apego al celular y a esa cantidad de dopamina que nos genera la distracción y lo atractivo que es cualquier video o situación que vemos en nuestro celular. Entonces es importante dejar tanto estímulo visual que nos distraen muchísimo. Entonces también hay alarmas que nos podemos poner a ciertas horas para que nos lleven a centrarnos y a no perder el enfoque de lo que escribimos para esa mañana, lo que diseñamos para ese día particularmente. Una cosa es diseñar nuestro día y otra cosa es hacer nuestro plan global en el que vamos a estar trabajando a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años o a 15 años en las áreas distintas que ya hemos platicado. Hay un libro que me gusta mucho hablando de planear nuestras mañanas y cuidar nuestro tiempo en las mañanas, que les recomiendo, que es de Robin Sharma, un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que habla del círculo 20-20-20 y es de manera práctica dedicar 20 minutos a hacer ejercicio, un ejercicio que te active, que te haga sudar para liberar cortisol, para generar endorfinas, para empezar tu día más enfocado, más motivado, con más energía. Y los otros 20 minutos dedicarlos a hacer oración, a hacer una meditación, alimentar esa parte espiritual tan importante para centrarnos y para ubicarnos como personas, como seres humanos en esta área de nuestra vida, en esa esfera tan importante. Y los últimos 20 minutos dedicarlos a aprender algo nuevo, un audiolibro, leer algo de interés. Y esto es parte de lo mismo, de cuidar nuestras mañanas y sobre todo de cuidar también nuestros tiempos, porque a veces pensamos que el tiempo es como una liga, ¿no?, que lo podemos estirar, y no, realmente es no perder el enfoque y planear para ubicar cómo va a ser nuestro día. Aquí la invitación pues es a dejar de sobrevivir una vida y empezar a diseñarla, a planificarla, a disfrutarla. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esta frase me encanta y me centra, es de Séneca. Entonces es importante de empezar a ajustar nuestras velas, y también no hay edad para empezar a planear, a proyectar y a visualizar hacia dónde queremos dirigirnos. Diseñar la vida pues es soltar el miedo y tomar las riendas. Es responsabilizarnos, es comprometernos y es dejar de victimizarnos. No es fácil, y cuando hablamos de salir de nuestra zona de confort, podríamos decir que es salir también de lo que ya es muy conocido, de los rituales tan aprendidos, de lo que nos hace sentir cómodos. Y bueno, yo creo que es importante saber que
no vamos a salir de la zona de confort y para nunca más volver a ella. A veces el ser humano sale y bueno, regresa a lo conocido, pero lo más importante de la vida por diseño es eso, que como lo diseñamos, lo escribimos y lo leemos todos los días, empezamos a activar este sistema de nuestro cerebro que nos ayuda a mantener esa ilusión, esa motivación y que nos va dando el impulso para lograr aquello que nos proponemos. Así que también es importante saber que salir de la zona de confort no significa ya salí y ya llegué, no, sino después de la zona de salir de la zona de confort implica llegar a una zona que le llaman también una zona de pánico. Eso nunca nos lo mencionan y en esa zona de pánico por eso a veces nos da miedo, nos da cansancio, porque ya teníamos una forma de vivir y de ser muy acostumbrada. Pero igual, si queremos cambios en nuestras vidas y seguimos haciendo lo mismo, pues difícilmente vamos a poder materializar esos cambios. Por eso te invito a que nos comprometamos con ese cambio que queremos para nuestra vida, con ese diseño que queremos para nuestra vida. Y te dejo con esto que para mí es un poema de Goethe que habla precisamente de cuando nos comprometemos, cuando nos responsabilizamos, de verdad las cosas suceden. Y él habla de que en lo concerniente a actos de iniciativa y de creación existe una verdad elemental, que cuando nosotros nos comprometemos también la providencia lo hace. Ocurren entonces todo tipo de cosas positivas que de otro modo jamás se habrían producido. Una serie de acontecimientos derivan de esa decisión, de ese compromiso, poniendo a nuestro servicio incidentes fortuitos, encuentros insospechados y ayudas materiales que ningún hombre podría haber soñado jamás. Comprométete, inicia ese cambio que quieres para tu vida, porque la audacia tiene genio, tiene poder y tiene magia. Goethe. Hasta aquí hemos llegado en este episodio. Te doy las gracias por acompañarme. Te invito a que lo compartas porque todo lo que compartimos se multiplica y también te invito a que nos sigas en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y que te suscribas en YouTube, que también nos sigas igual si es de tu preferencia por Spotify. Y bueno, nos vamos a seguir escuchando y gracias por acompañarme. Dios mediante. Hasta la próxima. Un abrazo.